Hola, hola a todos, yo soy Malena y yo trabajo para la oficina de Melanie Chapiro. Hoy estoy acá de nuevo porque la vez pasada que le hicimos la entrevista a Alexa, vimos que a muchas personas les gustó, así que hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, sobre todo por el tema de este mes de Pride, en donde voy a estar entrevistando a James, es uno de nuestros abogados, y creo que esta va a ser una conversación súper chévere. Vamos a hablar de su experiencia con inmigración, de su experiencia en la oficina, de cómo llegó a ser abogado y por qué. Y también vamos a estar hablando de todo este tema Pride, la comunidad, y van a estar pudiendo hacer todas sus preguntas. Entonces, como siempre, nos pueden dejar las preguntas en los comentarios. Yo ya estoy esperando que James se conecte. Ay, por acá se conectó James. A ver, ya le envío la invitación para que empecemos. A ver si me la aceptan. Y como les digo, me pueden dejar sus preguntas. Vamos a estar teniendo James. Hola, ¿cómo estás? Bien, usted. Muy bien. Bueno, entonces la idea es que hablemos de todo el tema de inmigración, de cómo es tu experiencia y cómo llegaste a ser abogado, por qué decidiste esto. Vamos a estar hablando también de la comunidad, de todo este tema de Pride, de todos los eventos que tenemos ahora por el mes de Pride en la oficina. Entonces estoy súper emocionada de empezar a hablar contigo. Pues lo primero es que nos cuentes a todos un poquito sobre ti, cómo llegaste aquí, qué haces en la oficina, todo. Yo estoy aquí un abogado que está trabajando con Melanie. Yo fui al mismo law school como Melanie en Roger Williams. Yo nací aquí en Estados Unidos. Yo crecí aquí en Providence, Rhode Island, cerca de Massachusetts. Yo fui a la universidad en North Carolina y yo estudió el como, political science, ciencia de política. Sí, ciencia política. Y cuando yo terminé con universidad, yo fui en trabajo con un union en Carolina del Norte con inmigrantes que estaba haciendo ayuda con el cosecha de tabaco. Sí, Y yo hago eso por un poco de mesas. Y yo aplico ahí para law school, en terminar law school en 2019. súper, súper. Y bueno, yo quiero empezar un poquito como por el principio de la historia, ¿cierto? Antes de que lleguemos a todo el tema de estudiar Ujú. derecho, porque me parece muy, muy interesante. Sé que vienes de una familia de inmigrantes, entonces me gustaría como que contaras un poco tu experiencia con inmigración, cómo fue crecer en una familia de inmigrantes. Sí. Mi mamá es cubana y mi papá es guatemalteco. Yo nació ayudando a mis padres con todas las cosas de inmigrantes. Muchas veces yo estaba hablando español y inglés para mi familia, pero ahora mis padres hablan bueno inglés ahora. Y mi papá por muchos años no tenía papel aquí para ser dentro de Estados Unidos. Mi mamá sí, porque ella está cubana y hay muchas leyes Sí. diferentes para ellos. Y mi papá estaba un, ¿cómo se dice? Él fue he naturalized cuando yo estaba en high school. Perfecto, Sí. sí. ¿Y por qué decidiste estudiar derecho? Me encanta ayudar gente y yo fui para estudiar leyes porque yo soy una persona que es muy, como se dice, type A. Me encanta Sí. leer, me encanta entender cosas que es poco difícil para otras gentes. Um, y cuando yo empezara pensando ahí para la escuela, para estudiar derechos,
yo pensaba en la comunidad que yo nació con, ¿verdad? Y tienes mucha gente en mi comunidad, no tienes papeles, está inmigrantes, también tienes problemas de crimas que yo quiere ayudar. Y yo Claro. pensaba que ir para el law school va a ser algo que yo pueda hacer, porque mucha gente no tiene el mismo privileges que yo tenía cuando yo nació o crió aquí en Estados Unidos. Sí, te entiendo. Para las personas que están llegando, les cuento que estamos con James. Él es uno de nuestros abogados en la oficina de Melanie Shapiro. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios, todas las preguntas que tengan con respecto. Hoy estamos hablando un poco de su historia porque nos parece un poquito interesante conocer a todas las personas de la oficina y vimos que les gustó mucho la última vez que hicimos el en vivo con Alexa, pero también nos pueden dejar preguntas de inmigración y este mes estamos con todo el tema de Pride, entonces también todas las preguntas que tengan de este tema, súper bienvenidas. Yo te quería preguntar un poquito más de ese tema tuyo de ayudarle a la comunidad. He visto que durante toda tu vida has dedicado mucho tiempo a ayudar. Yo quisiera que nos cuentes un poquito más de esto. Ok, el primero vez que yo estaba ayudando a gente, yo estaba en high school, yo estaba ayudando, o ¿cómo se dice? Volunteering un poco de tiempo cada semana, en el fin de semana en la escuela, con Providence Children's Museum. Yo estaba jugando con niños y también haciendo un poco de programas para ellos. Um, y cuando yo fui para la universidad, yo estaba parte de una, ¿cómo se dice? Scholarship que ellos dan a gente que no puede pagar para escuela, pero tienes mucha experiencia haciendo algo en la comunidad. Y en este programa yo trabajo mucho con refugees en Greensboro. Mucha Súper. gente es de otro país, mucha gente es de país en África que venir aquí en Estados Unidos. Y sí. Súper, súper. Para los que se están conectando, también les recuerdo que este mes tenemos unas consultas gratis porque estamos celebrando Pride en la oficina. Ya tenemos muchas personas inscritas, nos ha ido muy bien con estas inscripciones, pero todavía tenemos 4 cupos. Entonces, las primeras 4 personas que reserven su cupo van a poder tener una consulta gratis o con James o con Melanie, que son nuestros abogados. Ya entrando un poquito al tema de Pride, ¿cómo ha sido tu experiencia en este mundo del derecho, que yo sé que normalmente es un mundo un poquito más, cierto, cuadriculado, un poquito más a la antigua? ¿Cómo ha sido tu experiencia perteneciendo a la comunidad LGTBQ+? Um, so, yo, por favor, repita la pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundo del derecho como abogado, Ujú. perteneciendo a la comunidad LGTBQ+, porque sé que, digamos, este mundo es, o sea, trabajar en derecho es un poco más cuadriculado, un poco más serio, por decirlo así. Entonces, no sé, me interesa saber cómo ha sido tu experiencia. Sí, haciendo un abogado o la comunidad de abogados aquí en Estados Unidos, como una persona que es gay, también es ¿cómo se dice en español? Transgender, es un poco más difícil porque, Transgénero. sí, porque aquí la comunidad de abogados es muy Eso conservado. era lo que quería decir, que Sí. siento que la profesión del abogado es muy conservadora. Ujú. Entonces me interesa mucho y me parece muy chévere ver cómo empezamos nosotros desde nuestra oficina a mostrar más diversidad, a que las personas también se sientan más cómodas a venir a la oficina. Entonces me gusta conocer un poquito de tu historia y cómo ha sido ese proceso Ok. de, de poderte sentir más cómodo. Sí, es como dice eso. Porque el cultura de abogados es un poco más, como,
serio, am, pero ahora porque el tiempo aquí en Estados Unidos es un poco diferente, ahora es muy aceptado de gente que están en el LGBT community y también está un poco más diferente. um, Porque aquí, mi experiencia es un poco diferente porque yo también no está algo que está latina, ¿verdad? Ujú. Y mis padres son inmigrantes y mucha gente que yo fui a colegio para no tener la misma experiencia como yo, ¿verdad? En mi familia yo está mucho, yo tengo mucho, ¿cómo se llama? I'm very lucky porque mucho de mi familia no tiene problema con mi haciendo gay, también de transgender, ¿verdad? Ujú. Pero en escuela es un poco diferente para hacer eso, dos cosas y también ser no está blanco, ¿verdad? En mi escuela no hay mucha gente que no está blanco, ¿verdad? En law school es muy, um, hay mucha gente que tiene mucho dinero o tienes familia que también está abogados o doctoras y yo no tengo esa experiencia. Mucha de mi familia es inmigrantes. Yo está primero generation aquí en Estados Unidos Ujú. y esa experiencia dame un poco más, um, yo puedo ayudar a gente como que diferente de alguien que no tiene esa misma experiencia en el vida. Claro, tú mismo viviste toda esa historia, la viste por tus papás, entonces Ujú, sientes una empatía más grande con los clientes, sabes lo que están pasando, lo que están sintiendo, ujú. entonces eso te permite ayudarlos mejor. Sí. Ahí ya empezamos un poquito con la próxima pregunta que yo tengo, y es que yo también soy de familia latina. Mi familia, como tú dices, también es muy mente abierta, no son tan conservadores, pero sí conozco personas latinas que todavía son más machistas, más conservadoras. Para estas personas que pertenecen a estas familias Ujú. y estas personas que están buscando poder ser libres, poder ser como son, ¿tú qué les recomendarías para, para hablar un poco con sus familias y hacerles entender su situación? Sí. Para mí, yo pienso que coge todo despacio, ¿verdad? Para mucha gente esto es algo que es muy difícil para entender. Y si tú coges conversaciones pequeñas cuando tu familia está, diga algo un poco como homofóbico o algo como si nada más hable de persona, ¿cómo se dice? Cógele suave, suave, ¿verdad? Empieza con algo pequeño y tú puedes, ¿cómo se dice? Build para algo más grande, ¿verdad? Porque Sí. cuando yo primera vez yo estaba hablando con mi abuela de esto, ella no entiendo, ¿verdad? Pero yo explico algo despacio y por mucho mesas con ella. Pero Ujú. ahora ella entiende muy bueno y cosas que mi vida ahora en Estados Unidos porque yo estoy, la persona que yo estoy ahora. Y es que yo he visto que muchas veces no es tanto que la familia no te quiera aceptar, sino que muchas veces es desinformación. Como Sí. tú dices, realmente no conocen del tema, no entienden. Entonces, me parece muy válida esa observación que tú haces de ir despacio, tener esa conversación despacio, irles explicando, contando, que es que no es que yo esté decidiendo esto, Ujú, no es que yo quiera esto, es que soy así. ujú. Bueno, eh, y la última pregunta que tengo para ti es, yo vivo en Colombia, he estado muy en contacto con la comunidad, pero no he estado tanto en contacto con personas no binarias. Ujú. ¿Cierto? Eso en Latinoamérica es algo y en la comunidad hispana me he dado cuenta. Acá en Estados Unidos, ya gracias a Dios, hay mucha más información, todo, pero en Latinoamérica todavía hay mucha desinformación en este aspecto. Me gustaría que nos cuentes un poquito de qué es ser no binario y cuáles son los pronombres adecuados para usar.
Okay. Um, es, es cuando tú no identificas con ser un hombre o mujer, es que alguien que es no, es como no in between, pero que el, ¿cómo se dice? Gender, Género. género es no estricto, ¿verdad? Es como un spectrum, como, como el rainbow es como todo el luz en el vida, ¿verdad? Es like, um, que para algunos es uno día que ellos quieren ser hombres y otro día que quieren ser hembras. Para otras personas, ellos no quieren ser ninguno, ¿verdad? Um, yo personalmente, yo no identifico con hombre o mujer, um, ¿verdad? Y yo ahora presenta muy masculino porque es un poco más, ¿cómo se dice? Safe para mí, Más. sí, para ser un abogado que es más, presenta más masculino, ¿verdad? Ujú. Sí, para mí, si yo quiero vestir más femenino con muchos vestidos o con make-up y todo de eso, yo puedo hacer eso, pero ahora porque mi trabajo es un poco más difícil, ¿verdad? Entiendo. Pero en esta oficina yo no tengo miedo para hacer eso, esta persona es más que cuando yo iba para enfrente de un juez o en corte, que es un poco más complicado. Te entiendo totalmente. Acá Clau nos dice, gracias porque no sabemos, muy buena pregunta. Ujú, Exactamente, en Latinoamérica no conocemos mucho del tema, entonces me parecía muy interesante hablar esto con James. Me parece que es un tema del que se debe hablar porque muchas veces nos da pena preguntar, o sea, muchas veces uno tiene dudas, uno no tiene ninguna mala intención y nos da pena preguntar ujú, y nos da miedo de pronto decir algo homofóbico o equivocarnos. Justo te iba a contar, yo en estos días estuve viendo un en vivo que hizo Demi Lovato con otra persona de la comunidad y me parecía muy interesante algo que ellos decían. ujú, Y es que a la gente no le debe dar miedo equivocarse. Ellos decían que las personas no binarias entienden que estamos tan acostumbrados a decir él, ella, ellos, ellas, que es muy normal que sin querer nos equivoquemos. ujú. Ya iba a decir él, ya me iba a equivocar. Entonces nos decía que lo importante era intentarlo, que desde que la persona viera que tú lo estás intentando y estás queriendo preguntar, Sí. ya eso es suficiente. Entonces, me parece súper interesante. Yo tengo otra pregunta y Ujú. es, ¿hay personas no binarias que usan pronombre femenino o masculino o todas las personas no binarias se les debe no, usar los pronombres adecuados? Sí. Para eso tú puedes hacer una pregunta para la persona, porque el, el pronombre es algo personal, ¿verdad? Si hay gente que es non-binary que usan él o ellos, o otros que usan ella y ellas, o otros que usan él y ellas. Yo estaba, antes de esta entrevista, yo estaba haciendo un poco de research, porque realmente yo no hablo español mucho cuando yo estaba hablando de género, ¿verdad? Uh De, -huh. um, y hay mucho, ¿cómo se dice? Que es el no, pronombres que está bueno para gentes que es non-binary en Latinoamérica, ¿verdad? Y muchas veces gente no pensó que el pronombres que es ellos, es él, L, S. L, Sí. L y ellas. Sí, nunca me ha tocado usarlo, entonces es un poco difícil, por eso estamos es como Ujú, educando a la comunidad, acostumbrándonos a cambiar un poquito la forma de pensar y a entender. Siento que la verdad en inglés es mucho más fácil, por eso te hacía la pregunta el otro día, porque en inglés siento que es mucho más fácil they y them. Sencillamente en español todo tiene género. sí, Nosotros a todo le ponemos género. sí, sí. Entonces,
Sí, es un poco más difícil. Acá Clau te dice, James, que te felicita, que eres un valiente. Eh, Me parece muy chévere tener esta conversación contigo porque no son temas que en español, como tú dices, se hablen mucho. Sí, y mucha gente tienes miedo para hacer esos cambios en el lengua de español, porque es difícil también, ellos dicen que eso palabras es muy americanos, Ujú. y ese cambio de blancos que viven aquí en Estados Unidos y no hablas español. Pero muchas veces es muy importante para decir que español también no es un language indígena de los latinoamericanos, ¿verdad? Ujú. Es un lenguaje que ¿cómo se España España, trae sí, aquí, ahí, ¿verdad? So, y también que todas las lenguas no tienes leyes, ¿verdad? O rules, es como todo está made up, no está verdad. está cambiando todo el tiempo. ¿Cómo es Sí. que a mí me impresiona que todos los años los adolescentes tienen nuevas palabras y Ujú, todos ya las entendemos, que más que nosotros en Latinoamérica? Tú hablas con un mexicano y tiene palabras súper diferentes, el colombiano tiene palabras súper diferentes, y ujú, yo a cualquier persona le digo parce y sabe de qué estoy hablando, ¿cierto? Y son palabras que no son reales o de la Real Academia, pues como dicen. Lo sí, mismo tenemos que hacer con este tema y es entender que sencillamente hay personas que no se identifican con ningún género y que sencillamente quieren y están en la mitad. ujú, Entonces, es usar los pronombres adecuados para estas personas. sí. Bueno, no, a todas las personas que están aquí conectadas, cuéntenos si tienen alguna pregunta para James. Ya, como les dije, de su historia, de inmigración. Recuerden que él es uno de los abogados de la firma, entonces también pueden hacer preguntas de inmigración o de todo este tema de Pride, de no binario, todo este otro tema que estamos hablando, que también es súper interesante. Yo te agradezco mucho, James, por participar, por hacer parte de esto. Me parece una charla, como te decía, muy interesante y muy importante de tener. Sí, y gracias por darme un poco de tiempo para hablar. Yo no tienes mucho práctica hablando en español y específicamente de parte de comunidad de LGBT, ¿sí? Yo no hablo mucho en español de estas cosas, ¿verdad? Yo hablo mucho de inmigración y Claro, cosas como sí, pero no de gender y también de sexuality, ¿verdad? pero también por eso lo quería hacer en español, porque si yo me meto a buscar información a Ujú, internet, hay mucha información en inglés y para las personas de habla inglés ujú, hay mucho que ver. En cambio de habla hispana no se está tocando mucho el tema y me parece que es un tema importante para tocar, sobre todo en este mes, que es precisamente generar conciencia sobre la comunidad. ujú. Bueno, no, por acá tenemos que volver a hacer una charla de estas. Recuerden que tanto Melanie como James hablan español e inglés. Recuerden que tenemos las consultas gratis este mes y cualquier otra duda que tengan para nosotros nos las pueden dejar ahí en las redes sociales. Bueno, James, un placer haber estado aquí hoy contigo. Ok, mismo aquí y gracias. Chao. Bye.